sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrute del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy, toda la semana, estuve con este sentir de compartir un pasaje que está en Efesios capítulo 1, así que si trajiste tu Biblia, prendela o abrila, ya no sé qué decir. Pero el Señor me viene toda la semana inquietando con una tremenda revelación que está en Efesios capítulo 1, verso 9, que la leí mil veces. Lo que pasa es que Efesios capítulo 1 tiene una bomba tras otra y parece que como una detona inmediatamente después que la anterior, es como que te distraes. Llega un momento que no sabes para dónde mirar. Pero es revelación tras revelación, es palabra tras palabra. Y tantas veces se me pasó de largo este versículo. Pero el Señor me habló mucho, me quitó mucho a poder esta mañana compartirte esto que Él me hablaba. Pero no para decir, qué fabuloso esto. Sino para que bendiga tu vida, para que alinee tu vida, para que equipe tu vida. Para que te ajuste a esto que hablábamos recién. Que si permanecemos en su amor y su palabra en nosotros, podemos pedir lo que sea y nos va a ser concedido. Entonces quiero que me acompañes porque Efesios viene desde el principio del libro, hablándole a una iglesia que ya de por sí viene con una gran revelación de parte de Dios. Entonces, como Pablo tiene la costumbre de ir con señales, prodigio, maravilla, cuando la gente no conoce al Señor, pero luego empezar a hablar sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, ahora se dirige a una iglesia que ha crecido. Se dirige a una iglesia que ha recibido una manifestación poderosa de Dios, una unción de arrepentimiento muy fuerte, una transformación de vida. Entonces, como yo sé que eso también está pasando en este lugar, me atrevo hoy a compartir esto. ¿Amén? Vamos a leer desde el verso 7, que dice así: en Él, está hablando de Jesús, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia y con toda sabiduría y entendimiento. Y acá vamos al verso 9, mirá lo que dice. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Memorizá esta palabra, ¿no? El misterio de su voluntad. ¿Cuántos dijeron alguna vez en su vida, Señor, quiero conocer tu voluntad? Yo lo dije 1000 veces, ¿o no? Mira qué tremendo. Lo que era un misterio, dice que Él nos lo hizo conocer. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Verso 10. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Quiero decirte algo. Se cumplió el tiempo. Se está cumpliendo este tiempo. Y ahí pone 2 puntos. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Mira lo que dice. Reunir en Él todas las cosas. Y mira lo que dice ahora. Tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Lo dice en el verso 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumplía el tiempo. ¿Qué cosa? Reunir en Él todas las cosas. Tanto las del cielo como las de la tierra. Captemos esto. Lo que para muchos y aún para nosotros mismos tantas veces
fue un misterio, porque le decíamos, Señor, revelame tu voluntad. Ahora el Señor, en este tiempo, en esta mañana, lo está revelando. Y dice que ¿cuál es su voluntad? De reunir en Cristo todas las cosas. Tanto las del cielo como las de la tierra. Y este versículo, que se nos pasa muchas veces de corrido, porque leemos y seguimos, y en Cristo también fuimos hechos herederos, que tremenda revelación cada versículo. Yo siento que hoy Dios lo está resaltando en flúor para la iglesia. Porque quiere traer una revelación experimental, práctica, que alinee tu vida a su voluntad. Porque ¿para qué queremos saber su voluntad? Si no es para obedecerla. Porque, ojo, cuando Dios te revele su voluntad, la pregunta es si estás dispuesto ¿a qué? A obedecer. Isaías capítulo 6 es la manifestación de la gloria de Dios y le dice a Isaías, quiero que vayas. Sí, Señor, yo iré. ¿Qué le voy a decir? Que escuchen, pero no escuchen. Que vean, pero no entiendan. ¿Qué? Sí. Porque como en el corazón de ellos igual no me quieren obedecer, si encima se les revela, se les va a revelar para condenación. Pero vos decilo igual, para que no digan que no se los advertí. Lo opuesto es, Ananías, ve a la casa de un tal, el curtidor. Dice, y hay uno llamado Saulo que ora. Ve y ora por él para que se le abran sus ojos y ahora sí. El mismo linaje judío que en Isaías capítulo 6, para que no vean, ahora sí, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que ahora sí él vea, porque este me será instrumento mío para anunciar el Evangelio. Tal vez hasta hoy no se te reveló el misterio de su voluntad, pero hoy el Señor te lo va a revelar. Y que vos y yo entendamos la trascendencia, la importancia, el impacto que hay en comprender, pero también en obedecer el misterio de su voluntad. Que es reunir en Él todas las cosas. Decir, yo estoy dentro de ese grupo, de todas las cosas. Tanto las que están en el cielo como en la tierra. El misterio de su voluntad es de reunir todo en Cristo. ¿Sabes? El diablo y el pecado disociaron todo en el mundo. Dice que hay un momento en que el Espíritu Santo está aleteando sobre las aguas y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabías eso? Hay muchos teólogos que dicen, porque en un momento el libro de Ezequiel dice que Dios hizo descender al diablo de un plumazo y cayó, ese ángel de luz cayó a todo lo que da. Y dicen que fue tal su estrepitosa caída que todo en la tierra quedó en caos. Muchos teólogos dicen que ese momento en que la tierra estaba desordenada y vacía fue el momento en que el diablo cayó sobre la tierra como un meteorito, como ese meteorito que hizo desaparecer los dinosaurios, ¿viste? Pero resulta que hay un lugar en el Edén donde no reina el caos. Hay un lugar en el Edén donde reina el orden y la armonía de Dios. Pero en ese lugar el diablo todavía tenía planes. ¿Y qué hace? Introduce la tentación, el hombre cae en el pecado y por causa del pecado, ahora el desorden
y la disgregación, la disociación de todo, la integridad y la armonía de todo, desapareció también para Adán y para Eva. El pecado y el diablo vinieron a desintegrarlo todo, a disociarlo todo, a quitarle la armonía perfecta de Dios. El hombre no solo se separó de Dios, porque vos sabés que lo primero que ocurre es que el hombre se separa de Dios. La primera disociación, disgregación, desintegración. Lo primero que ocurre es que el hombre se separa de Dios. Se enemistó con Dios. Pero ¿sabes qué? También se enemistó con su esposa. Ahora la culpa a ella me hizo pecar, dice. Ahora va buscando culpables, lejos de él, y la culpa a su esposa. El pecado no solo hizo que se separara el hombre de Dios, sino que se separara el hombre de su esposa. ¿Sabes? Hay algo muy llamativo. Ahora se dice que está el género masculino y el género femenino, y se dice que son géneros opuestos. Porque llamamos opuestos a lo que un día Dios llamó complementario. Por eso ocurren los divorcios. Por eso ocurre el machismo y por eso ocurre el feminismo. Porque el propósito del pecado y del diablo es disgregarlo todo. Por eso están las discusiones en tu matrimonio. Por eso están los machistas y las femininjas. Porque Dios nos creó para ser géneros complementarios y el mundo dice que somos géneros opuestos. Se separó el hombre de su prójimo, se separaron los ricos contra los pobres, los blancos contra los negros, River y Boca. Y así vivimos todos en una actitud pendular. Se separó el hombre de la creación, porque dice que a partir de ese momento, mirá lo que dice la Biblia, en ese momento Dios le dijo, te advierto algo, a partir de ahora, lo que hasta ahora el jardín te daba fruto suficiente, te digo algo, a partir de ahora, la creación, la tierra, te dará espinos. Con el sudor de tu frente tendrás que conseguir el fruto de tu trabajo. ¿Cuánto alguna vez lucharon para llegar a fin de mes, no? A mí en la facultad me decían que el estudio de la economía se basa sobre una premisa interesante, y es que las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Y yo no sé si el problema es que la necesidad esté infinita, y ahí el diablo inventó la tarjeta de crédito, o que los recursos sean limitados, o la suma de las dos cosas, pero lo estamos viendo. Que el hombre se enemistó de la creación, y la creación le produce espinos. Pero escucha, esto es peor aún. No solo que el hombre se separó de Dios, no solo que el hombre se separó de su esposa, de su familia. Y hoy los chicos le dicen a los padres, vos no entendés nada. No solo que el hombre se separó de la creación, sino que además el hombre se disgregó en sí mismo. Se desintegró de sí mismo. Por eso hay momentos en que a vos te dicen, te dan el estudio estadístico de que viajar en avión es lo más seguro del mundo, pero el temor no te deja subir en el avión. Porque aunque tu mente te dice que las estadísticas dicen que está a 10 puntos, adentro tuyo te empieza el tembleque. Porque te disociaste. Y aunque Dios te dijo que vayas, que hagas discípulos de naciones, que Él estará con vos todos los días hasta el fin del mundo, el Señor te pone la carga por ahí en el trabajo y a vos te da vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado nos quitó la integridad. Nos quitó la posibilidad de que cuerpo, alma, espíritu, emociones, lógica, todo esté alineado ¿a qué? A una cosa, a escuchar la voz de Dios. Todo integrado en Cristo.
Yo le predicaba el otro día a unos hermanos, no solo que sientas amor por Dios, sino que ames al Señor con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hay gente que se piensa que hoy que la fe y la razón no coinciden. ¿Pero por qué? Porque la razón no ha sido redimida. La Biblia dice que en ningún momento la razón tiene que estar anulada. Por el contrario, dice que la fe explica lo que la razón todavía no logró comprender. Dice, nosotros entendemos el universo fue creado por la palabra. No conocemos todavía el origen del universo, pero lo que sí tenemos en claro es algo, que Dios habló para que fuera creado. Así que bueno, algún día entenderemos si fue una explosión, si no fue una explosión. Lo que sí sabemos de que salió de la boca de Dios. Entonces viene el pecado y todo se desintegra. Hasta el hombre en sí mismo se desintegra. Y Pablo lo explica así, con una parte de mi ser quiero hacer la voluntad de Dios, pero en otra parte sigo siendo tentado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como que Pablo dice, hay varias personas en mí. Y David en algún momento le tiene que decir a su alma, alma mía, bendice al Señor, porque te estás olvidando de sus beneficios. ¿O no te acordás las veces que el Señor ya te libró? ¿Cómo puede ser que te olvides tan fácil, alma mía? Mi espíritu se separó de mis recuerdos, porque mis recuerdos necesitan redención. Todo se desintegró, todo se desordenó, todo perdió coherencia. Hay veces que la voluntad de una persona ya no responde a las acciones de la persona. Hay hombres que se casan para después pasársela mirando mujeres. Hay mujeres que quieren tener hijos, pero después no saben dónde enchufarlos para no verlos. Todo pierde coherencia. Estamos en una sociedad que dice que respeta las diferencias, ¿sí o no? Pero resulta que ahora los hombres se quieren parecer a las mujeres, se depilan las piernas. Y toda la ropa es unisex. Entonces, ¿dónde me decís que respetan las diferencias? Si quieren ser cada día más iguales. ¿Se entiende que todo pierde coherencia cuando se separa del proyecto de Dios? Porque pierde integridad, porque pierde sentido, porque pierde esta unión perfecta con Dios, porque el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes qué significa muerte? Separación. El hombre se separa de Dios y todo se desintegra. Te digo más, la eternidad se separó en pasado, presente y futuro. Por eso, como no tenemos una noción de eternidad, cuando yo te digo que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo, vos no lo puedes entender. Por eso cuando Jesús dijo, aquí vengo pronto, y Señor, pasaron 2000 años ya. No lo puedo entender porque perdí mi noción de la eternidad. Cuando la Biblia habla de la prontitud, si existe esa palabra, cuando la Biblia dice que Jesús dice, vengo pronto, está hablando que el cumplimiento de los tiempos está ocurriendo. El corazón de la iglesia se está despertando para que Él pueda volver. No tiene que ver solo con una cuestión cronológica. El cielo se separó. Mirá, te digo más, porque esta semana pensaba todo el tiempo en esto. El cielo se separó de la tierra. Jesús dice, Padre nuestro, que está, cuando le enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Pero mira lo que dice después. Venga a nosotros tú. Y mira esto. Dice, hágase tu voluntad, así en la, como es en él. ¿Qué está enseñando Jesús? Que la voluntad de Dios se tendría que estar cumpliendo tanto en el cielo como en la tierra, pero hoy no se está cumpliendo. Por eso tenemos que orar para que sí se cumpla, para que esas dos realidades se vuelvan a unir.
para que empiece a pasar en la tierra lo que ya está pasando en el cielo. ¿Me explico? Si entendemos que todo necesita volver a unirse, a integrarse, a reunirse en Cristo. La estrategia del diablo fue desordenar, fue el caos. Pero Efesios capítulo 1, verso 9 nos dice que la voluntad de Dios es de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y esta palabra reunir, escucha, esta palabra reunir es una palabra poderosísima. Viste que todo predicador para ser predicador tiene que hablar en griego, seguro, ¿no? Bueno, esta palabra vale la pena saber cuál es su origen en griego, porque dice así: Dios se propuso en sí mismo reunir. Y esta palabra reunir en griego es la suma de 3 palabras. La primera es nuevamente. La segunda es cabeza. Y la tercera es unir. O sea, significa unir nuevamente todo bajo una misma cabeza o bajo un mismo comando. O bajo una misma autoridad. Unir nuevamente todo bajo una misma autoridad. Que le dé orden, destino, sentido, propósito perfecto a todas las cosas. Dios se propuso unir nuevamente todo bajo una cabeza, bajo un comandante que es Cristo. Esa es la revelación que Dios quiere hablar en este tiempo. Esta es la revelación para llevarla adelante cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esta expresión, ¿sabes qué? Mirá, es interesante esto. Esta expresión se usaba cuando iba un ejército a la guerra y viste que, por ejemplo, los romanos iban en escuadrones. Iban con los escudos así para todos lados. Iban tac, avanzando, ¿no? Con los escudos tipo un sabor 15, ¿no? Todo encerradito ahí. Y iban avanzando. Pero cuando el ejército contrario rompía esa formación a fuerza de golpes, palos, lanza y flecha, el ejército se reagrupaba. Si acá habían quedado 50 de los 100 y acá habían quedado 50 de los 100, se hacía un nuevo grupo tac, 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 y se armaba el Shenga de vuelta tac, 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 y ahí arrancaba de vuelta. La palabra reunir hace alusión a este tipo de reunión. Es una expresión cuando un ejército que estaba siendo diezmado o esparcido se volvía a reagrupar, reorganizar bajo la autoridad de un nuevo jefe. Porque decían, ¿quedó el jefe de acá? No. ¿Y el de acá? Sí, este quedó. Entonces vamos a ponerlo a este. Y ahí el tipo, ¡agrúpense! Y ahí. Esa es la expresión que está usando Pablo acá cuando dice reunir. Esta palabra reunir supone 3 cosas. Primero, de que el universo estaba unido, ordenado, todo perfecto, armonioso, bajo la autoridad de Dios. Pero segundo, algo sucedió que rompió esa armonía y esa unidad. Las buenas noticias que Dios, sabiendo de antemano que eso iba a ocurrirle a la humanidad, se propuso en su gracia enviar a Cristo para volver a reunir todas las cosas bajo su autoridad, bajo su mando, bajo su dirección, bajo su poder, bajo su amor, bajo su voz de mando. Dice que en aquel día, con voz de mando y con trompeta de Dios, Él va a volver. La Biblia dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a ¿quién? A su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
Porque resulta que el pecado había dejado el ejército diezmado, dispersado, yendo cada uno para su lado, el hombre desintegrado, la familia desintegrada, la sociedad desintegrada, todo desintegrado. La palabra mundo, de tanto amó Dios al mundo, es la palabra cosmos, que significa armonía, belleza, unidad, orden, perfecta armonía. Eso significa cosmos. O sea, ¿cuál era el plan de Dios? La unidad de todo. El orden perfecto, la unidad de todo y de todos. Un mundo unido, hermoso, armonioso, en el que el hombre viviera en comunión con Dios, en comunión con el otro, en comunión con Dios adorándolo y obedeciéndolo. En comunión con su familia, en comunión con la creación, en comunión con todo, en la armonía perfecta de la obediencia a lo que Dios estaba hablando. Pero el acontecimiento que ocurrió fue el pecado. Y todo se desintegró, todo se separó. Pero damos gracias al Señor por Jesús. Porque la obra de Jesús en la cruz nos conecta de vuelta con esta realidad de la integración, de la integridad, de la unidad de todas las cosas bajo una sola cabeza. Reunir todas las cosas nuevamente bajo una sola voz de mando. El único que sí puede llevarnos a la victoria, que es Cristo Jesús. Te digo algo, esta unión espiritual se da en varios ámbitos. Esta unión espiritual en Cristo ocurre en el ámbito de un tribunal. Cristo es nuestro abogado que se entrega a sí mismo como pago por nuestros pecados. Y esto nos trae la justificación. Esta unidad espiritual se experimenta en el ámbito de una casa. Porque la Biblia enseña que Él nos redimió. Y redimió significa pagar por un esclavo para hacerlo parte de tu familia, como un hijo. Por eso esta unión espiritual, esta reunión espiritual se experimenta en el ámbito de una casa, en la casa del Padre. Porque redimir significa comprar, adoptar como hijo al que antes era esclavo. Esto es lo que hizo Jesús para nuestra redención. Ahora estamos unidos a nuestro Padre, pero también unidos a nuestros hermanos. Esta unión espiritual se experimenta en el ámbito del templo. Porque santificación significa ser apartados para fines específicos. Ahora podemos vivir escuchando al Espíritu Santo, siempre dando en el blanco, siempre viviendo para las buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Ya no vamos ahí perdidos. Ahora escucha esto, somos un ejército enlistado por amor y en respuesta a su amor. Porque el deseo de Dios es reunirnos en Cristo para darnos vida abundante. ¿Sabes? Hay un versículo que está en Mateo 23, que dice que Jesús, ¿viste cuando vino Braida acá y dijo, Dios es nuestro Padre, nuestro papá y nuestro papito? ¿Ah? Nuestro Padre porque nos disciplina, nos muestra el camino, nuestro papá porque nos aconseja, porque nos da palabra de afirmación, nuestro papito porque es tierno con nosotros, puede jugar con vos. Y yo veo en Mateo 23 la expresión de Dios como papito, ¿no? Como Abba. Que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas?
pero no quisiste. Esta reunión se experimenta en el ámbito de un padre amoroso que anda ahí queriendo juntar a sus hijos, que andan por ahí tirado, descoordinado, desintegrado de sí mismo, desintegrado de la creación, desintegrado de sus esposas, sus esposos, de sus familias. Está ahí, esta unión espiritual se experimenta en el ámbito de una casa cuando un padre dice, vengan, los quiero juntar a todos, como la gallina con los pollitos. Mi suegra era una mujer que no importaba cuántas reuniones, cuántas ocupaciones tuviera. El domingo se encargaba con el teléfono de reunir a todos los hijos como los pollitos. Y los tentaba con una supremita porque le gustaba a uno, y los tentaba con el pollito al otro y el asadito que le gustaba. Y así los iba tentando a todos, pero queriendo juntarlos a todos como la gallina con los pollitos. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios queriendo juntarte a vos y a mí, a vos y a mí, a todos nosotros, como la gallina que los cubre con sus alas, a sus pollitos. Eso es reunir a todos bajo una cabeza que es Cristo. Somos hijos, volviendo abajo de la gallina. Y a su vez somos un ejército poderoso reagrupándose. Somos un ejército de hermanos que creemos, santos, elegidos, discípulos, imitadores de Jesús. Somos un cuerpo bien unido, bien coordinado, bajo una sola cabeza, que es Cristo. Somos templo de Dios en la tierra. Somos la esposa del Cordero. Somos un ejército reagrupándose para traer salvación al mundo. Somos un ejército reagrupándose para proveer medios de adoración, enseñar a otros cómo vivir en comunión con Dios, sostener un nivel moral sobre la tierra, ser sal, preservar, ser luz, dar guía. Somos un ejército reagrupándose bajo una sola voz de mando, que es Cristo Jesús, para ser sal y luz de la tierra. No vamos por ahí papando moscas. No vamos por ahí desintegrados, desordenados, descoordinados. Vamos unidos bajo una misma cabeza. Dice que estaban unánimes, compartiendo el pan, compartiendo la oración, hasta que cayó un estruendo, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Somos un ejército reagrupándose para sanar, para liberar, para bendecir la tierra, para destruir las obras del diablo, para mostrar las maravillas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Somos un ejército reagrupándose en Cristo, bajo un liderazgo, bajo un comandante vencedor, para dar vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos, gozo a los angustiados, fuerza a los debilitados, compasión a los necesitados. Porque Él se propuso, en su sabiduría, en su inteligencia, en su amor, en su bondad, de que cumpliéndose los tiempos, de sí se están cumpliendo, de reunir todas las cosas en Cristo. Yo sé que muchos tal vez hoy estén diciendo, Señor, yo estoy así, desintegrado, descoordinado.
descolocado. Y lo sufro en mi mundo interior y en mis emociones. Y lo sufro en mi cuerpo. Y lo sufro en mi matrimonio, y lo sufro en mi familia, y lo sufro en mi trabajo, y lo sufro en mi finanza. Pero quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que todo en mi vida se revuelva a agrupar, y yo pongo de mí para agruparme de vuelta en Cristo. Mira qué interesante esto. Hechos capítulo 2, y con esto termino. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Che, miralo al lado y decirle, mirá como ahora. Como hoy. Como esta mañana. Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Qué interesante, ¿no? Dice Hechos capítulo 1, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Hay un tremendo poder cuando todos nosotros nos reunimos, no solo en un mismo lugar, sino cuando estamos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, todos no buscando nuestra propia voluntad, sino su voluntad. Hay un poder sobrenatural que se activa cuando vos y yo estamos unánimes buscando reunirnos en Cristo para hacer su voluntad. Por eso quiero decirte algo esta mañana. Tal vez vos digas, hay en mi vida muchas cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Hay cosas en mi vida en las que no estoy pudiendo disfrutar de la vida abundante de Dios. Hay cosas en mi vida que dice en este libro que no las estoy pudiendo vivir. Pero si tengo que hoy, por medio de esta revelación, ajustar mi vida para que vuelva todo a reunirse en Cristo, yo quiero tomar mi decisión. Quiero entregarle al Señor todo, mi atención, todo mi afecto, toda mi devoción, pero también toda mi voluntad y toda mi obediencia. Por eso yo quiero hoy que podamos todos nosotros pedirle al Señor que nuestra vida vuelva a reunirse en Cristo a los fines de hacer su voluntad. Y no de manera teórica, de manera práctica. Para que toda nuestra vida vuelva a ser uno con Él. Y además seamos uno en Cristo. Yo quiero invitarte que puedas orar conmigo, que te pongas de pie esta mañana y que podamos orar. Pidiéndole al Señor volver a este diseño perfecto de Él. Volver a este diseño perfecto de todas las cosas reunidas en Cristo. Ya no Rodrigo pensando en mi voluntad, ya no Débora, ya no Susana, ya no Enrique, cada uno pensando en su propia voluntad, sino que todos podamos vivir en la gracia, en el poder sobrenatural que hay cuando nuestras vidas se alinean en Cristo y para hacer su voluntad. ¿Sabés qué me llama la atención? Que cuando la iglesia primitiva entiende esto, dice que vuelven a vivir cuasi un Edén. Porque dice que había un enfermo, llamaban a Pedro, Pedro lo sanaba, Pedro lo resucitaba.
Cuando una iglesia pasaba necesidad económica, dice que la otra iglesia era prosperada y daban. Y nadie tenía necesidad, dice que ponían todo a disposición. Aún la gente dice vendía sus cosas, es una cosa que hoy sería como inentendible. Para que no hubiera necesidad de ningún tipo en la ciudad. Ellos viven casi un Edén. Porque en ese momento el Espíritu Santo traía sanidad, traía libertad, se anunciaba el Evangelio, dice, estaban unánime. Todos los vacíos emocionales habían desaparecido porque dice, se juntaban a compartir el pan. Tenían todo en común. ¿Cómo será eso de decir, tenemos todo en común? ¿Viste cuando decís, este es mi mejor amigo porque somos Kiko y Caco? Dice que todas las iglesias tenían todo en común. Pablo dice que en un momento los condenan a muerte y él dice, gócense conmigo. ¿Qué? Nada les podía robar el gozo, nada les robaba la paz. Nada faltaba económicamente. Los enfermos se sanaban, los sordos escuchaban, los ciegos veían. Ese es el poder que hay cuando vos y yo alineamos todos nuestra vida y volvemos a ser uno en Cristo. Dice que el Espíritu Santo desciende como espíritu de poder. Y se volvieron la generación de las obras mayores. Un avivador que se llamaba Smith Wigglesworth decía, ¿sabés por qué los hechos de los apóstoles se llaman así? Porque los apóstoles tuvieron hechos. Como diciendo, no era teoría, lo vivieron. Lo vivieron a pesar de la persecución, lo vivieron a pesar de las dificultades, lo vivieron a pesar de las contradicciones, lo vivieron. Por eso se llama hechos, porque lo hicieron. Vivieron por unos años en la tierra como era en el cielo. Y vos y yo lo podemos vivir. ¿Cuántos quieren vivir eso? Por eso ahí donde estás, cerrá tus ojos y empezá a decir, Señor, quiero que todo en mí se alinee en Cristo. Bajo una sola dirección, bajo una sola voz de mando. Y quiero que todo en mí se alinee en Cristo. Sea tu voluntad, sea en mi vida como es en el cielo. Empezá con tu voz audible a decirlo. ¿Sabes por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla, se declara para salvación. Empezá a decirle, Señor, yo rindo mi voluntad a vos. Yo rindo mi voluntad a vos. Quiero ser parte de que todo se alinee en Cristo. Todo se alinee en Cristo. Todo se alinee en Cristo. Mi vida se alinee a Cristo. Mi vida se alinee en Cristo. En el nombre de Jesús hoy, Señor. Hoy estoy acá para que sea tu voluntad en mi vida. Como es en el cielo, Señor. Donde estás sentado, donde estás reinando, donde estás obrando, donde estás glorificado, donde se te exalta y se te adora. Quiero que en mi vida se te exalte y se te adore y se cumpla tu voluntad. En el nombre de Jesús ahora, Señor. Obra tu perfecta voluntad en mí. Espíritu Santo, derramate con poder para que ande yo en esas obras preparadas de antemano. Para que lo que fue un misterio por muchos años, hoy me sea revelado. Más Espíritu Santo ahora. Más Espíritu Santo. Es tu presencia y tu poder lo que necesito. Ahora, Señor.
Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compartilo. Hasta la próxima.